Colombia siempre se ha caracterizado por estar viviendo conflictos en el país de todos los tipos, en los cuales se afecta a la sociedad y se ha visto que esto perjudica la percepción de otros países frente a lo que somos como sociedad. Durante 60 años Colombia ha vivido el conflicto armado. Hemos tenido demasiados actores armados. Hemos padecido todo tipo de formas de violencia y cada vez se ve más y más cómo se ve afectada la población civil frente a estos problemas. Frente a esto se encuentra todo el país como víctima, pues se sabe que no solo van a morir combatientes, sino que mueren también los inocentes, los civiles, y son los que más han sufrido en estos periodos de violencia por causa del conflicto armado. Este periodo de violencia se divide en 4 etapas, en la cual la primera es en 1982, donde comienza todo. Allí se encuentra una violencia baja, marginal. De 1983 a 1995 se pasa a una violencia creciente, en donde se ve un escalamiento de víctimas por causa del conflicto armado. En el periodo de 1996 a 2004 se ve un agravamiento frente a este tema, en donde se ve el pico de víctimas por muchos problemas que vivía el país en aquellos tiempos. Finalmente se transita a una etapa de desescalamiento de los años 2005 a 2018. Durante todo este tiempo el país ha afrontado muchas otras ramas al mismo tiempo provocadas por la violencia, como lo son la violencia sexual, masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, secuestros, desplazamiento forzado, reclutamiento, ataques a poblaciones, minas antipersona, atentados terroristas, daños a bienes civiles, despojos y sabotajes. Algunas de las causas o factores que han involucrado el conflicto armado han sido el problema agrario, la propagación del narcotráfico, la limitación de la participación política, la desigualdad, la fragmentación institucional y territorial del Estado, etc. Primero, todo empieza en los años 1982 a 1996, donde se encuentra el surgimiento de los grupos paramilitares, la crisis y el colapso parcial del Estado, la irrupción y propagación del narcotráfico, etc. Pasamos a los años 1996 a 2005, en donde se agravan los problemas en el país, los cuales son la agudización de la violencia entre las guerrillas y los paramilitares, la crisis y recomposición del Estado en medio del conflicto y el intento de solución militar frente al conflicto armado. Finalmente, en los años de 2005 a 2012 se ve un decrecimiento de la violencia en el país, se ve un debilitamiento de las guerrillas, pero persisten otros problemas como lo son el narcotráfico, y en estos tiempos fracasa la negociación realizada con los grupos paramilitares. Al ya saber toda esta historia y situación que ha vivido el país durante todos estos años, vamos a pasar a escuchar un relato de una víctima del conflicto armado en Colombia, el cual ha sido significativamente afectado por este gran problema. Soy víctima del conflicto armado. Yo me llamo Javier y tenía 11 años cuando todo pasó. Esa tarde me invitaron unas vecinas a ir a misa en el Cerrito. Mi mamá está embarazada y me dio permiso de ir. Yo agarré mi bicicleta y salí con ellas, sin imaginar lo que nos esperaba. Mientras tanto, mi papá estaba en el negocio que teníamos en el parque del hospital. Cuando llegó corriendo a la casa, le dijo a mi mamá que cerrara, que venía un grupo armado muy grande. No sabíamos si era el ejército o los paramilitares. En realidad eran los paramilitares. El pueblo se llenó de hombres armados. Yo estaba en la misa cuando entraron al templo. De repente empezaron a gritar que las mujeres y los niños saliéramos de ahí. Yo pensé, yo tengo 11 años, yo soy un niño, y salí corriendo. No, no sé en qué momento solté la bicicleta. Solo recuerdo que corría con los ojos cerrados, convencido de que me iban a disparar. Me golpeaba con las paredes, con las ventanas, con lo que fuera, que quería llegar a mi casa. Cuando al fin llegué, estaba todo golpeado y sin aire. Mi mamá me abrazó, pero en ese momento empezó a sentir un dolor muy fuerte en el vientre. Ese dolor no paraba. Días después perdió a mi hermanita, la que estaba esperando. Desde entonces convivimos con el miedo. Los paramilitares se quedaron en el pueblo. A las 5 de la tarde ya estábamos encerrados. Teníamos miedo hasta de que un perro ladrara.
porque lo mataban a golpes o a balazos. Mi hermanito pequeño volvió a orinarse en la cama del susto. Nosotros nos escondíamos en un rinconcito de la casa, todos apretados esperando a que pasara la noche. Yo crecí con la culpa. Siempre pensé que si no hubiera ido a esa misa, mi mamá no habría perdido a esa hermanita. A veces me pregunto por qué le desobedecí cuando me dijo que no llevara la bicicleta. Hoy me duele pensar que por esa decisión Mariana nunca estuvo con nosotros. Ahora de adulto sigo cargando con esa culpa, aunque sé que yo solo era un niño, pero es imposible no preguntarme una y otra vez. ¿Y si no hubiera ido? ¿Y si me hubiera quedado en casa? Lo único que tengo claro es que nadie debería vivir lo que nosotros vivimos nunca más la guerra.